Bienvenidos a esta inmersión en las raíces de Irán, de los pueblos iraníes. Hemos estado analizando bastante material sobre esto, y es un tema, complejo, con muchas capas. No hay una única definición de Irán o iraní, así simple. Hoy vamos a intentar desentrañar un poco eso. ¿Qué es Irán? Desde lo político, lo geográfico, cultural, lingüístico. Queremos entender de dónde viene todo, ¿no? Desde la prehistoria hasta hoy, pero de forma que se entienda bien. Venga, vamos a ello. Empecemos, si te parece, por lo político. Hoy, claro, es la República Islámica de Irán, desde el 79. Pero hay una continuidad, estatal que viene de mucho antes. Dinastías como los Pahlaví, los Qajar. Los Qajar ya usaban eso de Mamaleke Mahruseye Irán, los reinos protegidos de Irán, ¿verdad? Desde el siglo XVIII. Sí, exacto. Y si tiramos más para atrás, los safávidas, desde 1501. Y un punto clave, no es un Estado-nación homogéneo, para nada. Hoy se hablan allí, creo que unas 67 lenguas nativas. Sí, muchísimas. Y aunque el persa lo habla, como lengua materna o segunda, casi el 90%. Solo un 50 y pico, 60 y pico por ciento se identifica como persa étnicamente. Hay mucha diversidad. Luego está la geografía, claro. La meseta iraní, que es un área, bueno, inmensa, mucho más grande que el país actual. Hablamos de 2,7 millones de kilómetros cuadrados frente a 1,6. Casi el doble. Casi. Incluye Afganistán, partes de Pakistán. Y está rodeada de montañas enormes. Los Elburz, los Zagros, el Hindu Kush. Y lo interesante es cómo esta geografía pudo, por un lado, aislar un poco y crear diversidad dentro, pero por otro, conecta con una idea cultural que va más allá. Sí, sí, justo. Y eso nos lleva a lo del Gran Irán, o la persosfera, ¿no? Exacto. Que no son fronteras políticas, sino zonas de influencia cultural persa o iraní a lo largo de la historia, Cáucaso, Asia Central, hasta India. Ahí encaja perfectamente el imperio aqueménida. Claro, Ciro, Darío, el primer, digamos, imperio global con esas raíces iraníes. Aunque era muy multiétnico, usaban el arameo para administrar, fíjate. Sí, curioso, pero el persa antiguo era para la realeza, las inscripciones importantes y demás. Y esta conexión lingüística nos lleva al nombre, Irán, que viene de, E iraniana. sí, la tierra de los arios. Esto sale en el Avesta, los textos del zoroastrismo. Eso es. Pero, ¿quiénes eran estos arios exactamente? Pues a ver, el término ario se relaciona con pueblos que hablaban lenguas indoiranías. Tenemos pruebas lingüísticas y ahora también la arqueogenética que apunta a un origen en las estepas de Eurasia. Las estepas, tipo Rusia, Ucrania. Más bien la zona del Volga, los Urales, culturas de la Edad del Bronce como Simpasta, Andrónovo, hace unos 4000 años. Se asocian con marcadores genéticos como el R1A y con migraciones hacia Asia Central y la meseta iraní. Y eran los del carro de guerra ligero, ¿verdad? Con ruedas de radios. Una innovación clave. Justo. Esa fue su gran ventaja tecnológica, digamos. Pero es importante entender que al principio esta identidad aria era más bien étnica, lingüística, religiosa. El Avesta mismo distinguió a los arios de otros pueblos como los turios o los sármatas. ¿Vale? La idea de un imperio iraní unificado, lo que llamaron Eiran-Shahr, eso se consolida más tarde, con los sasánidas. Y en ese caldo de cultivo religioso surge Zoroastro, con su reforma. Exacto. Reinterpreta todo el panteón anterior, introduce ese dualismo fuerte entre Ahura Mazda, el bien, y Angra Mainyu, el mal, y la importancia del fuego. Y su influencia fue, bueno, enorme. Dicen que llegó hasta la filosofía griega e incluso al judaísmo. Sí, su impacto es innegable. Ahora, un punto fundamental. Cuando llegan estos pueblos indoiranios, los medos, los persas, la meseta no estaba vacía. Ni mucho menos. Claro, ya había gente allí. Llevaban milenios. Estudios genéticos muy recientes, de este mismo año 2024, sugieren que el oeste de Irán fue como un centro neurálgico genético, desde la salida de África, con raíces muy, muy antiguas en la zona y hasta mezcla con neandertales. O sea que la base de la población ya estaba allí desde hacía muchísimo tiempo. Exacto. Y aquí vemos algo curioso. Mientras que en la parte oriental del Gran Irán, como Afganistán o Tayikistán, la señal genética R1A, la de la estepa, es bastante potente. Comparable a la India, decías. Sí, comparable al norte de India. Pero en el oeste de Irán, donde viven hoy la mayoría de los persas, el legado genético que domina
Es anterior a esas migraciones. Está más conectado con los primeros agricultores de los sagros, con civilizaciones como Elam. Entiendo. Entonces, ¿sugiere eso que la influencia aria en el oeste fue más de una élite cultural o de dominio político que una sustitución masiva de población, a diferencia quizá del este o de India? Pues sí, todo apunta a eso. Parece que en el oeste de la meseta, estos migrantes indoiranios consiguieron imponer su lengua, su cultura, que acabarían dando lugar al persa. Pero no reemplazaron genéticamente a la gente que ya estaba allí de forma tan masiva como quizá pasó en otros sitios. Fue más bien una fusión, una superposición. Una capa más. Una capa más, exacto. Y claro, la historia no se detuvo ahí. Llegaron más capas todavía. La influencia griega después de Alejandro Magno, La helenización, sí. luego la conquista árabe, el Islam, a partir del siglo VII, Y más tarde, dinastías de origen túrquico, como los selyúcidas. que paradójicamente fueron grandes promotores de la cultura de la lengua persa. Es curioso eso. Sí, sí, es la llamada Persianate Age, la era persianizada. Gobernantes turcos fomentando la cultura persa. Muy bien, entonces, ¿cómo resumimos todo esto? ¿Con qué nos quedamos? Pues que Irán no es una cosa única, es un concepto con muchas caras, política, geográfica, cultural, y todo entrelazado durante milenios. Exacto. La identidad aria, ligada a esas migraciones de la estepa, es súper importante, sí, pero se asienta sobre una base de población local mucho más antigua en la meseta iraní. Así es. La historia de esta zona es una de superposiciones constantes. Migraciones, conquistas, imperios, religiones han ido añadiendo capas y capas a la identidad y la lengua y la cultura persa tuvieron una expansión brutal, creando esa persosfera muchas veces, como decíamos, bajo el mando de gente que no era persa de origen. Y quizá para terminar, una idea para darle vueltas. Si tenemos en cuenta toda esta identidad tan estratificada, ¿no?, que conecta las estepas con las civilizaciones antiguas de la meseta, con todas las influencias posteriores, ¿cómo cambiaría nuestra visión de Irán si mirásemos más allá de la política de hoy y apreciáramos toda esta herencia histórica y cultural tan vasta y compleja? Ahí lo dejamos. Gracias por acompañarnos en esta exploración. Hasta la próxima.